conectarlo. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, entonces habíamos empezado esta clase, bienvenidos a todos, recién puse a grabar, un poco con los elementos de la clase que vamos a trabajar hoy, una línea de tiempo para ubicarlos en tiempo y espacio, el enfoque metodológico de Oscar Oslak, de su estado, formación del Estado argentino, de su texto, formación del Estado argentino, trabajar un poquito con la hipótesis del autor, y por último algunas precisiones del texto. Comenzamos diciendo que en 1810 surge el diseño de la independencia, con este primer acontecimiento histórico, el 25 de mayo de 1810, en el que comenzamos a escindirnos del poderío español, se pone fin al periodo virreinal, pero comienza una etapa de una inestabilidad política enorme, ¿no? No se logra establecer una forma de gobierno estable, se suceden múltiples formas de gobierno, la primera junta, la junta grande, los triunviratos, el directorio, a la vez que tenemos campañas militares que buscan frenar el avance de los españoles que seguían intentando, el avance de otras potencias que buscaban poner un pie en nuestro territorio. Bien, ¿qué pasa después? El segundo periodo, podemos llamarlo si quiere el decenio de Rivadavia, si bien él fue presidente de 1826 a 1827, ya en 1820, la batalla de Cepeda, él ya ocupaba cargos públicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez, era un personaje muy, muy, muy importante en la provincia, y lo decisivo de este periodo es que comienzan a definirse las dos tendencias políticas que van a atravesar todo el siglo XIX, ¿no? Que son los unitarios y los federales. Los unitarios partidarios de un poder central de la provincia de Buenos Aires, y los federales que abogaban por las autonomías de la provincia, ¿no? La famosa grieta, si se quiere, del siglo XIX, en el que muchos autores historiográficos van a recurrir para explicar un poco las dificultades que atraviesa nuestro Estado para consolidarse como tal, para consolidarse, incluso para surgir como un Estado-nación. Bueno, a partir de 1820, de la batalla de Cepeda, se va a derrocar al directorio, y a partir de ahí cada provincia va a empezar a gobernarse por sí misma, ¿no? Con un gran poderío de la provincia. ¿Cuál es la provincia más poderosa en esta época? Buenos Aires. Buenos Aires. Muy bien. Exactamente. ¿Leyeron el texto? Sí, algo ya. Bueno, el manejo de la aduana, el manejo del puerto, de la aduana interior, de la aduana exterior, querer ser único. Además tenían todo el poderío económico. Bueno, Buenos Aires. Bien, tenía el poderío económico justamente porque se reservaba para sí las ganancias que venían del puerto y de la aduana de Buenos Aires, y que básicamente es el motivo de conflicto entre el enfrentamiento de Buenos Aires y el resto de las provincias, que el resto de las provincias querían que lo compartiera. Bien. Como hoy el subsidio del transporte público. ¿Cómo sería eso? Que la coparticipación a las provincias, por eso el transporte público es tan barato en la ciudad de Buenos Aires y aquí es caro. Bueno, sí, también, bueno, claro, la coparticipación es una ley que está muy discutida. Bueno, pero también un porteño te diría que Buenos Aires aporta mucho más que lo que aportan las regiones del NOA. Entonces, sí. Que son las más pobres del país y son las que más plata reciben. Entonces, es una discusión muy interesante, y es una discusión que sigue hasta hoy, como veremos, como muy bien dice José David. Bien. Después empezamos ya en 1829 con el periodo 3, como digo yo, que ya es el periodo de Rosas. ¿Qué saben de Rosas ustedes?
Fue el líder de los federales. Líder de los federales, ¿qué más? Y derrotado en la batalla de Caseros por Urquiza. Bien, ¿y a quién representaba? ¿Era un líder la de provincia dónde? de ¿De Buenos dónde Aires. venía? De Buenos Aires, muy bien, era un caudillo de Buenos Aires. Bien, muy bien. Bueno, en el 29 lo eligen gobernador y Rosas tuvo un gobierno realmente muy eficiente, muy eficiente. Ha sido un gobierno en el que ha llevado a la provincia de Buenos Aires a partir de un plan de gobierno que se basaba en la estancia, en la hacienda, en la estancia de la hacienda, entendía, eso lo trabaja bastante bien el texto, como una unidad política, económica y social muy fuerte en la provincia, ¿no? En la estancia pasaba todo, en la estancia se protegía, en la estancia se alimentaban a todas las familias que dependían de ellos, y a partir de la estancia, de la producción de las estancias, se exportaba. Eso realmente significó una fuente de ingresos muy importante para la provincia, y este ingreso de aportes también la consolidó frente al resto de las provincias. Un gobierno altamente eficiente, pero también un gobierno muy autoritario, ¿no? Todo el recorrido historiográfico lo describe en esa época como una época de una consolidación económica muy importante, pero también de una forma de ejercer el poder muy autoritaria. Y para esta época el territorio se dividía en regiones, ya lo van a ver ustedes, la región mediterránea, que estaba compuesta por las provincias, nuestra provincia de Tucumán, las provincias del oeste, la región litoraleña, con Entre Ríos, que tiene en esta época un papel preponderante, la región pampeana, y cada una de estas regiones, compuesta por diferentes provincias, tenían, por supuesto, intereses diferentes, ¿no? La región mediterránea, me detengo un poco acá, más que nada porque Tucumán era parte de esta región. Era una región que había sido muy rica por las minas de Potosí, porque estaba en el medio tenía un punto estratégico en el mapa, porque estaba en el medio de Buenos Aires, de Córdoba y de las minas, se hacían las carretas, bueno, era económicamente próspera, pero con la decisión de España y con el alejamiento o el fin del periodo virreinal, quedó sumamente frágil, desmejorada, incluso va a ser una de las regiones más pobres, ¿no? Al día de hoy pasa lo mismo. Y contrastaba mucho con otras regiones, por ejemplo la litoraleña, en la que tenía tenía un sistema económico de flujo económico sumamente dinámico y sumamente próspero, ¿no? Y bueno, y Buenos Aires, ni que hablar. Pero, bueno, a partir de esta consolidación de Buenos Aires respecto al resto de las provincias, se van a unir la región mediterránea y la región del litoral en contra de Buenos Aires. Claramente la región mediterránea era la región más débil y claramente, insisto, se unieron más que nada porque tenían un enemigo en común, no porque compartieran realmente intereses afines, intereses económicos o que compartieran formas de explotación económica similares. Profe, vos. Está muteado, sí. ¿Estás muteado? Sí. Ahí está. Según el texto, ahí se habla mucho de la parte litoral por Sí. el auge económico. Puede ser, a ver si entendé bien, que eso se debía gracias a los ríos navegables de la zona del litoral que también recibía Sí, estaban las mercadería. sabanas, sí, estaban las sabanas internas y tenía el puerto de Rosario. De hecho, una de las estrategias de Entre Ríos o de Santa Fe era empezar a darle vida a ese puerto, pero bueno, no lo lograban, se seguía, digamos,
era muy caro para los productores llegar a ese puerto y embarcar las cosas hacia Europa. El puerto de Buenos Aires seguía siendo, digamos, hegemónico. Por eso era la puja con Buenos Aires. Porque además, en la mesa de discusión, en la mesa chica, estaba solo Buenos Aires, los actores más importantes de Buenos Aires, y se excluía ni te cuento, a la gente de nuestra zona, pero se excluía también otras zonas poderosas como el litoral. Entonces ahí empieza esta tensión, ¿no? Bueno, básicamente Entre Ríos. ¿Quién era el caudillo, a ver si se acuerdan, más conocido de Entre Ríos? Que es el que se le planta rosas. Urquiza. Urquiza, muy bien. Y Urquiza lo va a vencer a Rosas en la famosa batalla de Caseros, acá lo tenemos en 1852, en donde se va a suscribir un acuerdo muy importante. Esto es interesante, lo que decidieron hacer los líderes fue una serie de acuerdos, dejar de militarizar, digamos, la zona, o tratar de disminuirla, o tratar de que no sea el factor predominante, sino más bien sumar consensos a partir de acuerdos que son fundamentales para la consolidación y el surgimiento de nuestro Estado, porque son los famosos acuerdos preexistentes, ¿no? Estos acuerdos preexistentes que van a dar letra a lo que va a ser un año después nuestra Constitución. El acuerdo de San Nicolás es un acuerdo muy importante, muy importante. Pero comienza, ¿no? Esta fecha, el 52, inaugura un proceso un periodo de institucionalización del país que se llama, ¿saben cómo se llama? Lo tienen en la línea de tiempo, Confederación. Exactamente, la Confederación Argentina. Pero Buenos Aires se niega, accedió a la sala, pero Buenos Aires se niega a participar de este proceso de institucionalización del país, ¿no? Pasa a ser, si quiere, el Estado de Buenos Aires. Y van a pasar como 10 años hasta que se logre unificar Buenos Aires con el resto del país. Este es un periodo en el que conviven, si se quieren, dos estados, ¿no? Incluso la comunidad internacional reconoce la soberanía de los dos espacios, tanto de la Confederación y de Buenos Aires. Eso era como muy perjudicial para nuestro país, porque ahora vamos a ver un poco el enfoque metodológico, como uno de los elementos que trabaja el autor para ser considerado Estado es justamente el reconocimiento de la soberanía única. Entonces, mientras coexistieran estos dos estados, difícilmente pudiéramos hablar de un Estado argentino. Y era una convivencia que por supuesto no era pacífica y muy asimétrica, ¿no? Porque la Confederación, si bien aglutinaba varias provincias, era bastante pobre. Buenos Aires era solo una provincia y era extremadamente rica. Este es el periodo, ¿no? El periodo de la Confederación que trabaja el autor, ¿sí? Por eso quería hacerles esta línea de tiempo y ubicarlos en tiempo y espacio. Dentro del siglo XIX, dentro de este siglo tan convulsionado políticamente, el autor se centra en la Confederación. 1862, ya viene la batalla de Pavón, que en realidad fue en diciembre de 1861, con Mitre como ganador y ya un poco organizador del Estado unificado. Buenos Aires se une al resto de las provincias y ya empieza el periodo de organización nacional, ¿no? Con las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda. El país comienza con ese programa que fue plasmado en este texto. Con la generación del 37, digamos. La generación del 37 es una generación de intelectuales muy importantes que contribuye un poco también al espíritu que se plasma en nuestra Constitución Nacional de 1853, en el que comienzan a hablar de la idea de revolución, pero ya desde un lado
del progreso y del orden, ¿no? Que el autor también va a trabajar las dos cuestiones, del progreso y del orden. La generación del 37, cuyo exponentes tenemos a Echeverría y sobre todo el más importante, Alberdi, nuestro Alberdi, en el que conciben la idea de progreso como un ideal integrador de la sociedad, que eso lo vamos a hablar un poquito al final, cuando les quiera dar algunas precisiones del texto. ¿Estamos claros hasta acá dónde trabaja el autor, qué periodo histórico es el que trabaja, verdad? Sí. Bien. Quiero volver, bueno, entonces respecto de los elementos, la línea de tiempo, lo que recién hablamos, ¿qué pasa con el enfoque metodológico que trabaja el autor? El autor tiene un enfoque metodológico particular. Él va a trabajar o va a enfocar su análisis a partir de categorías conceptuales propias, categorías que él mismo crea, ¿no? Que él construye para defender lo que va a ser su hipótesis, ¿no? Para argumentar o para sustentar, fundamentar lo que van a ser sus necesidades, valga la redundancia, argumentales. Bueno, ¿cuáles son estas categorías conceptuales? Va a pensar el Estado como un estado de formación. Eso es como muy importante y lo tienen que saber. No lo piensa como una realidad ya preexistente o como una realidad coagulada. Alfredo da un ejemplo como muy claro en su video, ¿no? La vida de Juan Pérez. La vida de Juan Pérez no es la misma a los 3, a los 15 o a los 60, ¿no? Pero sigue siendo Estado, sigue siendo Juan Pérez. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Mis queridos estudiantes. Bueno. Sí. Entonces, piensa el Estado como una realidad en formación. Lo vimos como una realidad que viene desde 1810. Y la otra categoría conceptual que él construye es la de estatidad, ¿no? La piensa como este conjunto de atributos o capacidades que tiene que tener todo Estado, toda organización política, para que podamos hablar de Estado, ¿no? Que permiten que el Estado se construya como tal. Y esto ya, que además lo vienen trabajando desde la unidad 1, porque está el texto de Abal Medina que habla lo mismo, ¿no? Que habla un poco también de lo mismo, como para que podamos hablar de Estado se tiene que dar un conjunto de atribuciones o capacidades que permitan, que nos permiten, digamos, definir un Estado como tal. Sí, estaba en la formación de los estados nacionales. Sí, Tatiana. Bueno, y esta estatidad está ligada a 4 componentes. Uno muy importante es la capacidad de externalizar el poder, ¿no? De obtener reconocimiento dentro de un sistema interestatal. Es el poder hacia afuera. El otro componente es la capacidad de institucionalización de poder. Esto es muy importante. De imponer una serie de instituciones que garanticen el monopolio del uso de la fuerza física legítima. No sé, ¿ustedes alguna vez vieron a Weber, a Max Weber, que es un sociólogo muy importante? Bueno, él define al Estado como la empresa que se reserva para sí el uso de la fuerza física violenta, ¿no? Al punto que cuando cometemos un delito, incluso aceptamos que nos encierren en una cárcel, digamos. Eso es lo más violento que puede existir, y sin embargo lo hacemos porque reconocemos en el Estado esta potestad que tiene del uso de la fuerza física legítima. Este sería el poder hacia adentro, ¿no? Entonces, la capacidad de imponer, vuelvo a decirlo, es una serie de instituciones que garanticen el monopolio del uso de la fuerza física legítima. Por ejemplo, una de las instituciones, la más característica, puede ser la policía o el servicio penitenciario. Otro de los elementos también muy importantes que hacen a la estatidad, esta categoría conceptual que construye Oslac
para defender su tesis argumental, es la capacidad de instalar instituciones para extraer, para sacar recursos de la sociedad civil, ¿no? Extraer, sacar, que como puede ser el cobro de impuestos, ¿no? Tiene que tener una estructura burocrática. Y el último es la capacidad de internalizar una identidad colectiva a partir de, por ejemplo, los símbolos, ¿no? Acuérdense que este es un siglo en donde, ¿qué se crea en este siglo? Si les tuviera que preguntar, en relación específicamente a generar esta identidad colectiva, esta identidad nacional. La primera constitución. No, la primera fue en el 26, unitaria. La bandera. Bueno, sí, claro. El himno. Bien, bien, Marcela, bien, muy bien. La bandera, el himno, la escarapela, ¿sí? Comienzan a crearse todos estos símbolos. Bueno, si querés, la Constitución puede ser, es importante, sí, pero es más bien un elemento normativo, ¿sí? Un elemento, es de una simbología muy importante por lo que representa, pero es más bien normativo. Cuando hablamos de una identidad colectiva, nos referimos más bien a los colores del país, las banderas, sacarlas en las fechas patrias, ponerse la escarapela, cantar el himno, la bandera de las otras marchas, ¿no? ¿Cuántas marchas más lindas que hay? Bueno, los símbolos patrios, digamos. Sí, los símbolos patrios, que nos hacen parte, nos hacen sentir parte de una nación. Entonces, estos son los 4 componentes que para OSLAC se necesitan en tanto atributos para poder hablar de un Estado como tal. Y justamente a partir de estas categorías es que él va a desplegar su hipótesis, que en realidad el problema para él, como sostienen la mayoría de los historiadores, no fue el enfrentamiento entre unitarios y federales, sino que en realidad a la Confederación le faltaban recursos materiales para constituir efectivamente un Estado-nación. En la medida que Buenos Aires siguiera manejando todos los ingresos de la aduana y del puerto, la Confederación no iba a poder sostenerse, ¿sí? La Confederación hubiera podido tener instituciones para garantizar, digamos, la identidad colectiva, para ser reconocida como soberana en la comunidad internacional, para monopolizar el uso de la fuerza física, pero todo eso cuesta plata. Entonces, si no tenés recursos materiales que funcionen o operen como un andamiaje que sostenga el resto de los atributos, para hablar de un Estado-nación, iba a fracasar, y de hecho fracasó. Y de hecho fracasó. Entonces, para el autor le faltaba justamente este tercer elemento, ¿no? Que acabamos de hablar para poder hablar de Estado, la capacidad de extraer recursos de parte al interior del territorio. Y el gran dilema que se presentaba en esta época era, sin Buenos Aires y sus recursos, aduana y puerto, o con Buenos Aires y sus recursos, pero sin una posición hegemónica por parte de la Confederación. Entonces, las dificultades para constituir el Estado-Nación no tenían que ver mucho, en realidad, que ver con la tensión entre unitarios y federales, que es la que nace, ¿se acuerdan que vimos con el diseño de Rivadavia? Sino más bien que este enfrentamiento entre unitarios y federales es una consecuencia, es un síntoma, si se quiere, de una expresión, ahí está, mejor dicho, una expresión de una contradicción económica que era muchísimo más profunda, ¿sí? Y que giraba en torno a la existencia de recursos materiales. Finalmente, la Confederación fracasa y bueno, y se incorpora, digamos, la fórmula posible fue esta segunda que les contaba. Se incorpora a Buenos Aires
se arma un gobierno nacional con Buenos Aires y sus recursos, pero sin privarla de su posición hegemónica, ¿no? De hecho, es muy interesante porque la Confederación en ese sentido ya nace presa, ¿no? Nace presa de Buenos Aires, porque para el 62 nos dice la Confederación estaba estrangulada económicamente. Miren qué fuerte eso. Estaba endeudadísima, ya no podía sostener, no podía seguir sosteniendo toda su estructura. Entonces, cuando sucede Pavón y se juntan, bueno, un poco a discutir qué era lo que iba a pasar con el destino de todos nosotros, Buenos Aires decide paga muchas de las deudas que tenía la Confederación. Imagínense que eso ya la ubica en una posición de clara ventaja frente al resto de las provincias. Pero bueno, en el 62, que aquí tenemos la línea de tiempo, Buenos Aires se incorpora al resto de las provincias y bajo el liderazgo de Mitre ya tenemos, digamos, un Estado unificado. Vieron que es difícil cuando preguntan, bueno, ¿quién es el primer presidente de la Argentina? ¿No? Qué pregunta difícil. Yo creo que es una de las expresiones más gráficas de este periodo, de este siglo tan inestable políticamente, esta falta de capacidad que hemos tenido para consolidarnos para surgir incluso como un Estado-nación. Porque está bien, fue Rivadavia, pero fue por ley de la provincia de Buenos Aires. Después, ¿quién fue? Sí, de la Confederación, pero Buenos Aires no estaba. ¿Será que el primer presidente fue Mitre en realidad? Porque podemos hablar realmente de él como el primer presidente de todo el territorio argentino. Bueno, por supuesto faltaban las provincias del sur. Entonces es una pregunta muy interesante y que creo que ninguna de las respuestas estaría mal. Ahora bien, por último, me gustaría hacerle algunas precisiones respecto del... esperen que sí, entrando gente. Algunas precisiones respecto del texto que, bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué nos costó tanto, dice, esta consolidación del Estado-Nación? Y bueno, y él dice que algunos de los factores que han dificultado la sucesión automática del Estado colonial al nacional es la falta de una clase dirigente. Eso está como muy claro. Hubo una falta también de identificación fuerte de los pueblos que compusieron la unidad política en la lucha emancipadora, ¿no? Esto de que te unís, como pasaba, como les contaba, con la región mediterránea y la región del litoral. Lo que te une es un enemigo en común, ¿no? No te une algo que otros elementos que te hagan sentirte identificado, ¿no? Todavía no teníamos una identidad colectiva. Por eso el movimiento independentista tenía un carácter muy localista. Y estaba asociado claramente a los intereses de Buenos Aires. Fíjense ustedes, Buenos Aires ya tenía un puerto sumamente próspero, no quería seguir, no era afín a sus intereses seguir ligado al virreinato. Entonces era una falta de clase dirigente, eran todos movimientos localistas que no estaban unificados por una serie de elementos identitarios entre sí, sino que en definitiva lo que los unía era nada más que el deseo de escindirse del poder virreinal, virreinal, de darle fin, de finalizar con este periodo del virreinato. Bueno, muy bien, pasó. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Y ahora empezamos a matarnos todos. Y otro elemento importante es la diferencia, esto un poco que les contaba, de regiones al interior de las Provincias Unidas, ¿no? Para el final de 1852 teníamos la región pampeana, la región mediterránea con las provincias de las zonas del centro, norte, oeste, Catamarca,
La Rioja, que no sumamente pobres, la región del litoral, desde donde sale Urquiza, que es una potencia demográfica, y tenía un circuito económico dinámico. ¿Qué pasa con la cuestión, ahora sí, del orden y del progreso? ¿No? Que las analiza por separado. Como les dije o les adelanté un poquito antes, ¿cuál es el último elemento de la estatidad? Perdón, estoy recién leyendo. El último elemento de la estatidad es este elemento que hace a la identidad colectiva, ¿no? A la capacidad de generar un sentimiento de pertenencia por parte de la población. Y justamente hablábamos de que este es el siglo en el que se crean todos estos símbolos patrios, la bandera, la escarapela, el himno nacional. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, de nada. Respecto de la cuestión del progreso, fíjense ustedes que la cuestión del orden y el progreso es como muy importante en este siglo, pero incluso para la región. Acuérdense ustedes la bandera de Brasil. ¿Qué tiene la bandera de Brasil? A ver si alguno. Orden y progreso. Exactamente, lo tiene ahí estampado en su bandera. Imagínense si no sería importante para esta época. Entonces, la idea del progreso tiene que ver con las condiciones materiales, ¿no? Por esto que yo les había contado al principio, de brindar un andamiaje al desarrollo económico. Era una época de un contexto externo muy favorable, se estaba dando la segunda revolución industrial, habían avances tecnológicos que requerían insumos básicos, ¿no? Las materias primas, que en nuestro país, bueno, por supuesto, era central en esto de exportar materias primas. Y como les decía, es un periodo en el que también está acompañado un grupo de intelectuales, la famosa generación del 37, que asociaba el progreso con el liberalismo, con el romanticismo, y se inspiraba en las experiencias europeas y norteamericanas. Esta idea de progreso, también creo que se los dije, fue plasmada normativamente en la Constitución de 1853 y sobre tres grandes ejes, ¿no? Sobre los tres grandes factores claves de la producción: tierra, capital y trabajo. Pero bueno, lo cierto es que esta era como la utopía, si se quería. Nosotros teníamos, en definitiva, un país o un territorio sin gente, porque estábamos casi vacíos, para trabajar, y no teníamos realmente un capital importante de infraestructura, ¿no? No teníamos trenes, no teníamos medios de comunicación, de transporte, no había tampoco una moneda única, no había una burocracia o un sistema jurídico único, administrativo y fiscal que pusiera orden pero orden en buen sentido, ¿no? Que generara estas condiciones, este andamiaje, como digo yo, que para sostener, digamos, el progreso económico, porque uno te pagaría con las monedas no sé, de Entre Ríos, y después esas monedas a vos no te las aceptaban en el puerto de Buenos Aires, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, esta idea integradora del progreso, como se definía la generación del 37, distaba muchísimo de la realidad. Entonces, el autor nos dice, se ve una tensión entre la utopía del progreso y la realidad del atraso. Era un territorio muy atrasado. Había dispersión y aislamiento de los mercados regionales, escasez de población, precariedad financiera, dificultad para expandir la frontera productiva, porque teníamos el acecho también de los pueblos indígenas, había constantes guerras civiles, incursiones de los pueblos indígenas también. Entonces, para salvar la distancia entre la utopía del progreso y la realidad del atraso, aparece esta idea de orden. Una orden ya en términos, como dice Alfredo, de Dauria, el orden como ausencia de conflicto, ¿no? Como la eliminación de todos los elementos que pudieran obstruir el progreso. Entonces ahí
comienza un poco este periodo pues, ya para generar las condiciones, ¿no? Para incorporar estos factores clásicos de la producción, como les contaba, de la tierra, el trabajo y el capital. Desplegar, ¿cómo se hace esto? Bueno, desplegando un Estado que cuente primero con un reconocimiento de soberanía único. Acuérdense que en el periodo de la Confederación eran 2 estados, ¿no? La comunidad internacional le daba soberanía a los 2, entonces había que ganarse el reconocimiento ya de la soberanía del territorio argentino. Y un Estado que ya pudiera desplegar estos otros componentes, ¿no? Todas estas instituciones que hablábamos hacia adentro, este poder hacia adentro, va a comenzar una época ya a partir de los 60 de organizar el aparato administrativo, de unificar las normas de un aparato jurídico único, el control ideológico, como les decía, a partir de la generación de símbolos, de generar este sentimiento de pertenencia, que la ausencia de este sentimiento de pertenencia era lo que también había dificultado muchísimo la constitución de un Estado moderno, un Estado-nación, al inicio de los primeros decenios del siglo XIX. Había que empezar a trabajar mucho con inmigración, esto también lo deben haber visto en el colegio, traer gente de afuera para que trabajara nuestras tierras, de construir ferrocarriles, de construir buenos caminos, de dar seguridad para circular por esos caminos. Entonces, esta cuestión del orden y progreso pasa por ahí, ¿no? La utopía, vuelvo a decir, del progreso, que distaba muchísimo de la realidad del atraso, y bueno, este Estado ya unificado tenía que empezar a unificar, a cortar, a achicar distancias entre estas dos cuestiones. Y bueno, y es así como a partir ya de los 60, con la batalla de Pavón y ya con la unificación de los 2 estados, ya comienza un periodo en el que podemos hablar del inicio de la consolidación del Estado, a partir, bueno, sí, ya del reconocimiento externo del Estado soberano. Se crean muchísimas instituciones únicas, porque antes, acuérdense que cada provincia, por ejemplo, tenía sus ejércitos o sus milicias. A partir del siglo XIX se crea el Ejército Nacional, se crean las universidades nacionales, los colegios universitarios, es decir, los colegios ya nacionales, también principio del siglo XX, la moneda única, comienzan los partidos políticos, acuérdense. Entonces es una época que ya comenzamos a ver que empiezan a existir, comienza con la creación de todas estas instituciones que dan cuerpo a la existencia de un Estado-nación, ¿no? Es un periodo que tampoco va a estar exento de conflictos, por supuesto, pero de otros tipos de conflictos ya podemos ir a hablar del surgimiento de un Estado y que luego se va a consolidar a partir de 1880 con Roca y toda la generación del 80. Voy a dejar de compartir. Y bueno, pensé que me estaban viendo todo este tiempo, nunca me vieron. Discúlpenme, ¿no me vieron, no? ¿Tenía la cámara apagada? Bueno, sí, no. yo les pedí a ustedes, ¿por qué no me dijeron? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que quieran aportar? Profe, ahí según el texto, o sea, ahí de lo que entendí lo que usted dijo, hasta antes de la consolidación del Estado-Nación, ¿cómo era? Cada provincia tenía su moneda, su dinero. Claro, era un despiole bárbaro, tenían no había una centralización de la moneda, de los ejércitos, no existía tampoco un sistema financiero único, un sistema jurídico. Cada provincia se gobernaba a sí mismo, cada provincia tenía sus Pero milicias. disculpe, ¿había bancos? Todavía no se había creado los bancos. No,
No, bueno, sí había bancos. De hecho, eso era una cuestión muy importante en Buenos Aires. Buenos Aires tenía el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación le quería sacar el banco. Y cuando hacen el acuerdo para que Buenos Aires entre en la Confederación, Buenos Aires dice ni loco. Buenos Aires conservó, eso es algo muy interesante. Por eso, en este dilema que yo les contaba, era sin Buenos Aires y sin recursos, o con Buenos Aires y sus recursos, pero perdiendo la Confederación una posición económica y teniéndola a Buenos Aires, termina ganando Buenos Aires la pulseada, porque se le incorpora, vuelvo a decir lo mismo, porque ya la Confederación estaba estrangulada económicamente, ya no podía sostenerse, no tenía recursos para empujar este proceso de institucionalización. Buenos Aires no sacrifica ninguna de sus, o casi ninguna de sus instituciones, y el Banco de la Provincia lo retiene para sí, y después se va a crear el Banco Nación. Profe, cuando hablamos de Buenos Aires, estamos hablando de lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? De la Cava. No, de la provincia. De la provincia, bien, hasta eso Después, no podía disociar ahí. muy hábilmente, y creo, y no quiero decir cualquier cosa, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se funda en el 80, le sacan a la provincia el territorio de Cava y la convierten en capital del país, justamente para equilibrar fuerzas y quitarle un poquito de poder a la provincia. Ah, bien, aclarado eso. Profe, yo tengo una duda. Sí. En el enfoque metodológico, cuando describe las categorías, la primera era el Estado y la segunda... Espéreme un minuto. Sí. En las categorías, la primera categoría es el Estado y la segunda, ¿cuál sería? Si la puede repetir, por favor. La primera es pensar al Estado en formación, ¿no? Acuérdense de esto de que el Estado no como algo ya dado y preestablecido, sino como en formación, un Estado que empieza a surgir, si se quiere, a partir de 1810, cuando nos escindimos del poder virreinal, ¿no? Y esto que también que les contaba, con formas sumamente inestables de políticas, enfrentamientos, fragilidades, vulnerabilidades, que imposibilitaban la posibilidad de constituirnos como el Estado. Entonces, la primera categoría es el Estado en formación, el Estado como un trencito que va y va sumando vagones. La segunda categoría conceptual que construye el autor es la de estatidad, ¿no? Como un conjunto, pensar un conjunto de atributos que van a permitir que el Estado se configure como tal. Y dentro de este concepto de estatidad está ligada a 4 componentes, ¿no? Que habíamos hablado. Poder, si se quiere, hacia afuera, ser reconocido desde afuera, la capacidad del poder desde adentro, de imponer instituciones que garanticen el monopolio del uso de la fuerza física legítima, en términos hegelianos, si se quiere, la capacidad de extraer recursos de la sociedad civil, ¿no? Y que este es el componente que sostiene su tesis argumental de por qué fracasó el concepto de confederación, el proceso de institucionalización del país. ¿Por qué fracasó? Porque no tenía recursos materiales, porque era incapaz de extraer recursos para sostener este proyecto. Y el cuarto componente era la capacidad de internalizar, que yo les contaba, una identidad o de generar un sentimiento de pertenencia, de identidad colectiva. Bien, muchas gracias.